¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, doctor Sandor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, doctor Sandor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene apagado el audio. Gracias, gracias. Buenas tardes de nuevo. A nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, les damos la más cordial bienvenida a esta 11ª sesión de la primera jornada de debate sobre derecho electoral, derechos humanos y derecho constitucional. La sesión de hoy, en el momento en que la programamos, se estableció como tema el nuevo modelo de elección de legisladores locales. Evidentemente, todos los temas que tienen que ver con la reforma electoral propuesta en abril de 2022 son temas dinámicos que han estado sujetos, digamos, al proceso legislativo, al proceso de presentación de la propuesta de reforma constitucional. Estamos ya a punto de entrar a una etapa de una segunda propuesta de reforma en el ámbito legal, por lo que los ponentes del día de hoy, el doctor Alejandro Palacios Espinosa, y por parte del Instituto Electoral del Estado de Baja California Sur, y el doctor Enrique Flores Ortiz, catedrático de nuestro instituto, abordarán efectivamente el modelo de elección de legisladores locales, pero ampliarán sus ponencias y sus intervenciones con relación a los diferentes temas de la reforma electoral en general. Comenzamos en unos minutitos. Gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, doctor Palacios. Tiene cerrado su micrófono, doctor. Listo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Le comentábamos a las compañeras, a los compañeros que dada la dinámica que ha tenido la propuesta de reforma constitucional sobre materia electoral y los esbozos de la presentación de la propuesta legal, ambos ampliarán sus intervenciones con relación a la reforma electoral en general. Le queremos dar la bienvenida al doctor Alejandro Palacios Espinosa, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, y al doctor Enrique Flores Ortiz, catedrático de nuestro claustro de profesores. Bienvenidos. El doctor Alejandro Palacios Espinosa tiene licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Ciencias en Producción Animal, es doctorado en Filosofía. Dentro de su trayectoria laboral ha sido y es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente con nivel 2. Ha sido consejero general universitario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, investigador, secretario académico de la misma universidad, miembro de la Comisión de Reglamentos del H Consejo General Universitario de la universidad y consejero suplente del H Consejo General. Ha desempeñado diversos cargos administrativos, docentes, académicos dentro de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es profesor investigador también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y es para nosotros un gran honor contar con su participación en esta jornada de debates. Por su parte, el doctor Enrique Flores Ortiz es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Actualmente es consejero parlamentario también en la Cámara de Diputados del Congreso Federal. Ha desarrollado diversas líneas de investigación en materia constitucional y parlamentaria, sobre temas parlamentarios. Es también para nosotros un placer contar con su participación el día de hoy. Recordamos brevemente el formato de la sesión. La primera intervención del doctor Palacios de aproximadamente 45 minutos, una hora. La segunda intervención a cargo del doctor Flores de aproximadamente una media hora. El comentario conclusivo del doctor Palacios aproximadamente 15 minutos. Y pasaremos finalmente a la ronda de preguntas y respuestas. Les recordamos y les reiteramos que para sus participaciones en la ronda de preguntas y respuestas sean breves y concisos. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y todas. Adelante, doctor Palacios. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero iniciar pues agradeciendo la invitación que me hicieron, lo cual me honra mucho porque debo empezar diciendo que no soy realmente un experto en derecho como tal. Tengo la carrera de abogado, pero fui designado por el Instituto Nacional Electoral como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Y desde ese punto de vista, como titular de este organismo electoral, me pareció muy interesante de alguna manera expresar mi postura sobre lo que considero una propuesta de reforma electoral que tiene más un tinte político que técnico, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece que ver por separado las diferentes, los diferentes aspectos que aboca o que aborda esta reforma electoral, sería muy difícil. Por ejemplo, el tema que me propusieron es sobre la propuesta en cuanto a la designación de las diputaciones o de los congresos estatales, ¿sí? Pero yo quisiera, para abordar este tema,
abordar en conjunto la reforma electoral para que viéramos o para que pueda expresar mi sentir en torno a lo que implicaría en esta parte la propuesta de reforma electoral. Quisiera, no sé si puedo compartir pantalla, ¿sí? Claro que sí, doctor. Ok. Bien, la propuesta de reforma electoral que próximamente estará bajo discusión tiene algunos aspectos relevantes, ¿verdad?, que hay que considerar. Obviamente, el primero y que quizás haya sido el que mayor revuelo ha generado es la desaparición del Instituto Nacional Electoral. Es cierto que se ha dicho que no es una desaparición como tal, sino simplemente un nuevo órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, ¿sí? Sin embargo, este órgano electoral no tendría estructura en todo el país, es decir, las juntas locales ejecutivas, una en cada estado, y las juntas distritales ejecutivas, 300, o sea, desaparecerían y sería un órgano central permanente. Más adelante voy a tratar de dar mi postura respecto a la repercusión que tendría esto en cuanto a la función que desarrollamos los organismos públicos locales electorales. Otra implicación que me parece también de suma importancia es que desaparece el sistema profesional electoral nacional. Quienes trabajamos dentro de los organismos públicos locales electorales y de alguna manera que las autoridades administrativas electorales, sabemos que existen funcionarios electorales que pertenecen al Sistema Nacional de Carrera, digamos, al Sistema Profesional Electoral Nacional, que son sumamente capacitados y que se están evaluando constantemente. Esto permite que la función que desempeñan sea una función sumamente profesional, ¿sí? El hecho de que no se contemple este nuevo órgano electoral y que se contemplen órganos temporales implicaría que la capacidad que tengan quienes se encarguen de hacer el proceso electoral en las diversas entidades, pues sería sumamente deficiente, ¿sí? Y bueno, otra implicación que seguramente ustedes también conocen es la desaparición de los 32 tribunales estatales electorales y nada más en un solo Poder Judicial de la Federación, o sea, un solo tribunal, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encargaría de eso, lo cual también hace prácticamente imposible de pensar que se pueda llevar a cabo una función de este tipo en un solo órgano central, ¿sí? Bien, desaparecen los diputados federales y locales en mayoría relativa prácticamente, aun cuando la reforma propone que son la disminución en cuanto a la representación proporcional. Pero si lo vemos claramente, pues al hecho de elegirse a través de listas plurinominales por entidad, pues lo que significa en realidad es que estamos convirtiendo a todos en plurinominales, ¿sí? Se reduce el número de diputados de 500 a 300, de senadores de 128 a 96, todos electos por listas, es decir, todos por representación proporcional, ¿sí? No se entiende bien qué pasará con acciones afirmativas y eso lo voy a mencionar bien en el caso de Baja California Sur, lo que implicaría, por ejemplo, de implementarse esta reforma en este estado en el cual yo me encuentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye el número de diputados de los congresos locales, tendrían máximo 15 integrantes, elegidos también en una lista por entidad. El estado de Baja California Sur actualmente cuenta con 21 diputados, ¿sí? Se están implementando como parte de las actividades de este órgano electoral medidas afirmativas. Ya algunas se han aplicado
y han dado como resultado que tengamos en nuestro Congreso del Estado representación, por ejemplo, de personas indígenas, ¿sí? Obviamente la representación o la equidad, llamamos así, entre hombres y mujeres como parte de nuestros legisladores. Pero también tenemos pendiente el implementar otras medidas de grupos tradicionalmente vulnerados o digamos así olvidados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la aplicación de medidas afirmativas para personas jóvenes. Tenemos también, se implementó y ya tenemos como parte del Congreso representantes de la juventud en el mismo, ¿sí? Tenemos hace poco hicimos una consulta para implementar medidas afirmativas sobre personas indígenas, perdón, sobre personas con discapacidad. Y tenemos pendiente la de personas afromexicanas y obviamente las de la diversidad de género, ¿sí? El hecho de implementar como máximo 15 integrantes en función del número de habitantes, por ejemplo, en un estado como el nuestro, que apenas rebasa los 500,000 habitantes, ¿sí? Implicaría que tendríamos máximo 15 integrantes en esta localidad, ¿sí? ¿Y cómo podríamos entonces estar representados los diversos grupos, incluyendo estos grupos que han estado históricamente olvidados, ¿sí? Bien, pero eso es un punto que en su momento tocaré más adelante. Se reduce el número de regidores en los ayuntamientos, dependiendo de su tamaño de población, menos de 600,000 habitantes, solo un regidor, pues caeríamos en un caso muy difícil. Otra parte importante que creo que también es digno de mencionar es respecto al financiamiento público para los partidos políticos, ¿sí? Solamente para las campañas electorales y no para las actividades ordinarias de los partidos políticos. Si bien es cierto que pudiera tal vez implementarse un cambio en respecto a cómo se establece el monto de las prerrogativas de los partidos políticos, creo que el pretender implementar en una reforma la eliminación del financiamiento para actividades ordinarias y dejarle exclusivamente a las aportaciones, pues implica un gran riesgo, el riesgo de que se involucren en los procesos de los partidos y en los procesos electorales fuentes de financiamiento no deseadas, ¿sí? Que pudieran comprometer inclusive la función de los representantes populares, llamémoslo así, o la representación popular. Y obviamente un punto que es muy importante es la forma y el número de consejeros que se elijan, ¿no? En el caso a nivel central del INE, ¿verdad? Como ustedes saben, se propone reducir a 7 consejeros electorales y electos mediante por voto, llamémosle así, universal, a través de propuestas hechas por el presidente, por el Congreso y por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Lo cual implicaría que pues el Consejo General estuviera obviamente, digamos así, correlacionado o ligado íntimamente con ciertos grupos en el poder, ¿sí? En este caso, pues el presidente de la República quedaría 20, pero por ejemplo el Congreso, que tiene mayoría el partido en el poder, pues obviamente serían prácticamente, estarían correlacionados íntimamente las propuestas y parte de los ministros de la Corte que pudieran estar en determinado momento ligados también a la misma, ¿sí? Pero yo voy a, lo que quiero resaltar aquí
es algo que quizás no se ha visto bien o no se ha exteriorizado bien en cuanto a lo que se oye sobre la reforma electoral, que es la eliminación de los organismos públicos locales electorales y cómo implicaría no solo en cuanto al proceso de los legisladores, a la propuesta de los legisladores, sino en realidad en todo lo que es el sistema electoral mexicano, ¿sí? En diversos espacios se ha discutido mucho el sistema electoral mexicano a la luz de posibles reformas. No es la primera reforma que pretende eliminar los organismos públicos locales electorales, por decir así, o el control local de las elecciones a nivel de los estados, ¿sí? Sino que creemos que lo que pone en peligro es el enfoque federalista de nuestro país o de nuestra república, ¿sí? Ya que la propuesta es un modelo esencialmente centralista y la justificación de quizás de un ahorro, ¿sí? En realidad no se justifica, porque el Instituto Nacional Electoral no podría llevar a cabo las funciones que llevan los organismos públicos locales electorales. Tendría forzosamente que ampliarse el presupuesto de dicho organismo y contratarse un sinnúmero de gentes en las entidades federativas para poder llevar a cabo los trabajos que llevamos los organismos públicos locales. Se pondría en riesgo la calidad de las elecciones en México, ¿sí? Recordemos que México es una república federal. Si el régimen interior de las entidades obedece a la realidad de cada región y no puede ser reducido a un formato único que desconozca las diversidades, problemáticas y la historia de cada estado. Esto implica en que perderíamos la capacidad de los estados de legislar en materia electoral, si así fuera, si se implementara este tipo de reforma, ¿sí? Estas distintas realidades han producido arreglos institucionales y políticos que datan de hace casi 2 siglos, desde la instalación del Pacto Federal, ¿sí? La vida política electoral local se escribe en la ley y en la práctica dentro de este mismo régimen democrático, representativo y federal en el cual se encuentra nuestra república, en el cual los estados son libres y soberanos para definir sus instituciones y las leyes que regulan su convivencia colectiva y su vida política interior. Recordemos lo que señala el artículo 40 de la Constitución en cuanto a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior, y en caso de la Ciudad de México, por una federación establecida según los principios de esta ley federal. Entonces, esta reforma, al pretender que se centralice la función electoral, lo que está haciendo es rompiendo con este régimen de federalismo en nuestro país. Desde hace casi más de 3 décadas, podemos decir que la transición a la democracia en nuestro país, las leyes e instituciones electorales locales han garantizado cada vez más los derechos políticos y electorales en las entidades, ¿sí? La representación, por supuesto, la asociación, la participación, el voto universal, libre y secreto, es la razón de la existencia de este tipo de instituciones, ¿sí? En 1989, recordemos que se dio la primera alternancia de un poder ejecutivo estatal en nuestro país, en el estado de Baja California Sur, y a partir de ahí, las alternancias se han convertido en una constante de la mayor parte de las entidades de la República. Solo en 2 entidades no ha habido cambio de partido en el gobierno, y esto solamente es una señal del profesionalismo e independencia que tienen las autoridades electorales locales. Sí. Un dato que quizás es importante que tengamos en mente para entender el alcance de esta propuesta de reforma electoral, es que desde la reforma del 2014, los soples han organizado 57 elecciones, por ejemplo, a gubernatura, 55 ordinarias y 2 extraordinarias. 153 para la renovación de ayuntamientos de sus entidades y en 99 ocasiones para elegir a sus congresos locales, comparados con las federales, que
han sido muchísimo menos, 3. En esas elecciones los soples han hecho posible la elección democrática y legítima de 55,336 cargos que han estado en contienda en los últimos 8 años. Sí, decíamos hace rato, 55 gubernaturas, 3,296 diputaciones, 5,932 presidencias municipales, 5,562 sindicaturas y 40,491 regidurías. Lo anterior sin tomar en cuenta otros tipos de cargos locales de ciertas entidades como las residencias de comunidad o las concejalías. Si lo vemos desde este contexto, la dimensión de la labor que realizan los organismos públicos locales electorales para garantizar la renovación periódica, legal y pacífica de los poderes públicos locales en México da cuenta de la dinámica democrática y la intensa vida política que hay en nuestras entidades. ¿Sí? Cada estado, obviamente, en nuestra vida política electoral propia, tiene una vida política electoral propia, animada por distintas sensibilidades, ideologías y contextos que merecen y exigen una institucionalidad electoral profesional, especializada y permanente. La experiencia que tienen los soples de centenas de procesos electorales es evidencia de que las elecciones organizadas por los organismos públicos locales ocurren dentro de la legalidad y en paz, como premisa de la estabilidad política de México. Prueba de ello es que en todas estas elecciones la cantidad de, digamos, impugnaciones al final, ¿sí? no ha sido mayor al 6%, ¿sí? O sea, se han sido validadas por los tribunales más del 94%, ¿sí? Los estados también, a través de sus organismos públicos locales electorados, han sido cuna y origen de innovaciones técnicas y de diversos avances para el ensanchamiento de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. La paridad de género, como por ejemplo, como acción afirmativa para grupos históricamente vulnerados, candidaturas independientes, el voto de mexicanos residentes en el extranjero, los mecanismos de participación ciudadana y el desarrollo y uso de la urna electrónica que ya ha sido implementado en varios estados por parte de los organismos públicos locales electorales. En este punto yo quisiera hacer un breve paréntesis porque me gustaría hacer la reflexión respecto a esta propuesta que se hace en la reforma electoral para cambiar el sistema de elección de representantes en las entidades federativas para los congresos, ¿sí? Como decía, la reforma establece que para poblaciones con menos de 500,000 ciudadanos tengamos al menos o máximo 15 y de ahí en adelante pueden incrementar de uno en uno. ¿Sí? En este caso, les decía, nosotros somos una población que me atrevería a decir que rebasamos con muy poco los 500,000 habitantes. Estamos ahorita tratando de implementar diversas consultas para precisamente garantizar estas acciones afirmativas para esos grupos que históricamente han sido vulnerados. ¿Sí? Tenemos un problema, puesto que al establecer la propuesta para estas medidas, hay obviamente una gran oposición por parte de los partidos políticos, porque implicaría que algunas curules de las que ocupan tradicionalmente o que son ocupados tradicionalmente por hombres, ahorita ya también por mujeres, tendrían que destinarse a estos grupos que históricamente han estado vulnerados, ¿sí? La reducción, por ejemplo, de 21 a 15 implicaría todavía una dificultad mayor. ¿Cómo vamos a atender y cómo le vamos a dar la representación a estos grupos? No solamente los que mencioné, no solamente las comunidades indígenas, las afromexicanas, ¿sí? Los discapacitados, los jóvenes, los adultos mayores,
la comunidad LGBTIQ y más. Es decir, de ahí ya estamos hablando de un gran grupo, un gran universo de grupos que históricamente han sido vulnerados y que tendrían que tener una representación, ¿sí? Y que el hecho de disminuir bajo esta propuesta, pues implicaría que la aplicación de estas medidas afirmativas sería muy difícil. Y además, tendría una gran oposición desde mi perspectiva en los partidos políticos. ¿Sí? Otro tema que sin duda implica, nos debe invitar a la reflexión es la forma en que tendríamos que integrar, por ejemplo, el proceso de votación para elegir a estos representantes o para la emisión del voto, ¿sí? Porque yo no podría entender cómo un instituto a nivel central podría hacerse responsable del desarrollo de todos los procesos electorales locales, ¿sí? En infinidad de áreas que son muy difíciles, no solamente en cuanto a su acceso, sino que inclusive en cuanto a la comunicación y a la cantidad de población que tienen. Por ejemplo, en el estado de Baja California Sur tenemos nada más 5 municipios, pero la distancia entre un municipio y otro, entre las cabeceras municipales y otro, hay veces de 14 o 16 horas de camino, ¿sí? Y no visualizo en mi razonamiento cómo podría desarrollarse un sistema de elecciones a través de un organismo central, ¿sí? Sin hablar de todos los procesos que desarrollan los institutos locales, como la asistencia, la integración de paquetes, el registro de observadores, la recolección de documentación, etcétera. Por ejemplo, por aquí tengo un dato que quizás sea interesante. Veamos, déjame ver si lo tengo por aquí. No. Son son miles de registros para candidaturas que han desarrollado, que desarrollamos los soples en cada elección, y que sería difícil imaginar cómo un organismo central, suponiendo que se quisiera disminuir el costo de los procesos electorales a través de la disminución o de eliminación de los soples, ¿sí? ¿Cómo podrían desarrollarlo? Sobre todo porque el registro implica una serie de revisiones de documentos y de condiciones que deben estar estrictamente apegados a la ley y que representan no solamente una gran cantidad de personas involucradas, sino una gran cantidad de tiempo, ¿sí? De esta manera, yo creo que no solamente respecto a la propuesta que impactaría en cuanto a la forma de elegir a los congresos locales, en cuanto a la disminución que implicaría una gran problemática respecto a la implementación de medidas afirmativas para grupos vulnerables o históricamente rezagados, ¿sí? Sino también en cuanto a cómo implementar el desarrollo de un proceso electoral para elegirlos, ¿sí? Para seleccionarlos. Ahora bien, para mí, la reforma política que se pretende en materia electoral, la reforma electoral que se pretende hacer, tiene un trasfondo más político que técnico, porque estoy seguro de que en el Congreso, en este caso, la iniciativa federal, está muy claro que esta propuesta de reforma electoral no tiene un sustento en cuanto a la disminución de costos, ¿sí?
porque el hecho de que pretendan centralizar implicaría que el Instituto Nacional Electoral tuviera que tener una gran contratación de personas, además de las que tiene para llevar a cabo ahorita sus funciones, con el fin de poder desarrollar todas las actividades que tenemos. Ahora, esta propuesta en cuanto al cambio en el sistema de elección de legisladores, para mí, tiene más bien un trasfondo de control político de un partido. Recordemos que el cambio hacia la designación de representación popular, de las designaciones por mayoría relativa y de las designaciones plurinominales, tuvo que ver con la intención de dar voz a aquellos partidos minoritarios que no tenían forma de tener representantes en los congresos estatales o en el Congreso Federal, en la Cámara, ¿sí? Y que se buscó de alguna manera con este sistema el que pudieran tenerlo. Esta propuesta que hace ahora, con estas listas, ¿sí? Lo que tendría como repercusión es que tendríamos otra vez un partido hegemónico y que tuviera el control de los congresos locales en los estados, ¿sí? Y obviamente del Congreso de la Unión, ¿sí? Esto representa un grave riesgo porque entonces implicaría el que no habría una manera de que la Constitución pudiera tener ciertos candados para su modificación. Sería muy fácil implementar cualquier tipo de modificación. Hace poco estuvimos en un foro en donde se discutía los diferentes aspectos sobre la propuesta de esta reforma político-electoral y se exponían todos los argumentos en los diferentes sentidos, los argumentos técnicos que podrían dar quizás luz quizás a la inoperancia que tendría de implementarse la reforma electoral, ¿sí? Y se reconoció por parte de los legisladores que proponen o que están a favor de esta reforma, que más bien la propuesta tiene un sentido político y no un sentido técnico, ¿sí? Y desde la perspectiva de los organismos electorales, el soporte técnico es sumamente importante. Hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias, doctor Palacios. Les cedemos la palabra ahora al doctor Enrique Flores. Muchas gracias. No, disculpa, no hay a dónde dejar de compartir. Sin problemas, doctor. Muchas gracias, maestro Sándor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la invitación de parte del instituto para esta participación en un tema fundamental, en un tema trascendental, altamente significativo desde la vida institucional de nuestro país. El doctor Palacios ha sido muy claro, muy preciso, y lo felicito. Elaboró todo un esquema, toda una exposición, exponiendo los principales puntos que se sustentan en la iniciativa presidencial que llegó a la Cámara de Diputados y que es motivo de un debate ahorita en el Congreso de la Unión, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores. Los puntos
que abordó, que fueron, y por ahí inició la exposición el doctor Palacios, rescatando en primer término, sí, el concepto de que esta reforma es una reforma de carácter político y no de carácter técnico. Esto debe quedarnos muy claro a nosotros, porque justamente quiero comenzar rescatando lo que Steven Levinsky y Daniel Ziblatt en su libro ¿Cómo mueren las democracias? Comienzan su investigación refiriendo lo siguiente: la aparición de distintos ejemplos de populismo en diferentes partes del mundo ha hecho salir a la luz una pregunta que nadie se planteaba unos años atrás. La pregunta es la siguiente: ¿están nuestras democracias en peligro? La respuesta que estos investigadores de la Universidad de Harvard señalan es que sí, efectivamente están nuestras democracias en peligro. ¿Por qué están en peligro? Agregan, porque la democracia ya no termina con un bang, un golpe militar o una revolución, sino con un leve quejido, el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas tradicionales. La buena noticia es que hay opciones de salida, añaden ellos, en el camino hacia el autoritarismo y los populismos de diversa índole. Hoy en día, señalan, existe otra manera de hacer quebrar una democracia, un modo menos dramático, pero igual de destructivo. Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Hasta aquí la cita. ¿Qué es lo que estamos viendo en la iniciativa presidencial? Precisamente el debilitamiento del sistema electoral en México, el debilitamiento de nuestras instituciones electorales, el intento a regresarnos a la etapa más difícil, ¿sí?, a la etapa del sistema autoritario en México, a la década de los 70s, ya no digo de los 80s, de los 70s. Cuando nosotros vemos la justificación en la iniciativa, la exposición de motivos en la iniciativa presidencial, nos damos cuenta de que no hay elementos que la sustenten. Nos damos cuenta de que lo que el presidente expone es un odio, es un rencor, ¿sí?, hacia las instituciones electorales, hacia los órganos autónomos, y es el intento de recuperarlos e incluirlos prácticamente en la esfera de la administración pública federal. Es decir, quitarles, ¿sí?, su autonomía, eliminar su independencia y manipular el organismo electoral. ¿De qué forma? Lo expuso de manera muy clara el doctor Palacios, mediante este proceso de elección de los consejeros electorales. Un reajuste con una faceta que a todas luces es el intento de manipular
la estructuración y la elección del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El hecho de que el Ejecutivo proponga 20 aspirantes a ocupar el cargo de elector, de consejero electoral, perdón, el Legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cada uno 10 propuestas, y el Poder Judicial 20, decía, y con toda la certeza, el expresidente del IFE, el maestro Goldenberg, en su exposición que presentó en la Cámara de Diputados, ahí en el Parlamento Abierto, que por cierto fue un Parlamento Abierto organizado por la Alianza Va por México. Y lo dijo muy claro, en el peor de los escenarios, ¿quiénes serán al final, quiénes serán esos consejeros electorales que se encargarán de controlar los procesos electorales a nivel nacional y a nivel local? Pues las propuestas del presidente. Desde ese ángulo, señaló Goldenberg, podemos pensar que habrá autonomía en el órgano electoral. De ninguna manera, de ninguna forma. Es el intento de manipular los procesos electorales, y no solamente los procesos electorales, sino también la selección de los candidatos a ocupar los distintos cargos de elección popular. Este es el intento del regreso al sistema autoritario. Ahora bien, decía el maestro Goldenberg, todas las iniciativas de reforma al sistema electoral han provenido de la opinión pública, han provenido de distintas organizaciones sociales, políticas, instituciones de educación superior, con excepción de esta, la del Poder Ejecutivo. Bueno, aquí la pregunta que yo me formulo es: ¿quién le pidió al Ejecutivo esta reforma? ¿Cuáles fueron los criterios que le permitieron proponer al Poder Legislativo esta reforma? ¿Cuáles fueron? Voy a mencionar dos, y que menciona ahí el Ejecutivo en su iniciativa. El primero, la falta de confianza en los órganos electorales. La falta de confianza. ¿En qué momento la población, en qué momento la ciudadanía ha perdido la confianza hacia los órganos electorales? En ningún momento. Si nosotros revisamos el informe país del INE, nos damos cuenta cuáles son los verdaderos problemas que existen en el sistema político y en el sistema electoral en México. Y no solamente en ambos sistemas, sino también en el Poder Judicial. Esa investigación del INE nos arroja hallazgos muy importantes. El Ejecutivo en ningún momento la revisó, en ningún momento la leyó. El Ejecutivo parte de una premisa. En el 2006, el IFE me hizo fraude. En aquella noche de julio del 2006, lo primero que exclamó él fue que había 250,000 votos perdidos. 250,000, sí, votos perdidos. Eso fue lo que exclamó. Cuando yo escuché esa expresión, lo primero que pensé fue
definitivamente este es el primer intento de manipulación para debilitar al IFE. Desde ese momento, sin ofrecer una sola evidencia, ha venido el Ejecutivo señalando que el IFE le hizo fraude en ese momento. Hasta el momento no ha mostrado una sola evidencia. Por ahí ha habido intentos, ha habido investigaciones de investigadores del CIDE que hicieron en su momento todo el esfuerzo para encontrar lo que había señalado Andrés Manuel López Obrador en ese momento, para encontrar las evidencias. No las encontraron. Investigadores del CIDE e investigadores de la UNAM. ¿Por qué? Voy a darle otra vez la razón al doctor Palacios por esta excelente exposición que acaba de plantearnos. Él, en un primer momento, señaló la iniciativa del Ejecutivo tiende a desaparecer el sistema profesional electoral nacional. El sistema profesional electoral nacional tiene la antigüedad que tiene prácticamente el IFE, ahora INE. Es un conjunto de servidores públicos profesionalizados, ampliamente profesionalizados, que conocen claramente sus funciones y que en cada uno de los procesos electorales que se celebran, reflejan ahí el profesionalismo con el cual se desempeñan. Y también manifiestan ahí la forma en la que hacen valer los principios rectores de esa institución electoral. De modo tal que cuando nosotros observamos en la iniciativa el intento de desaparecer el servicio profesional electoral y poner en su lugar a servidores públicos de carácter eventual, es decir, personal de carácter eventual que solamente serían contratados en los procesos electorales, personal eventual que carecería de toda experiencia, que carecería de todo profesionalismo, que carecería de todo conocimiento de los principios rectores y funciones que desempeña el órgano electoral nacional y que desempeñan los órganos electorales locales. En el proceso, en la evolución de ese diseño y esa construcción de los órganos electorales, tanto locales como nacionales, se ha venido fortaleciendo el conjunto de funciones a las que están llamados a cumplir esos órganos electorales. La reforma de 1996, que sentó las bases estructurales y operativas, demostró que esa institución ha sido funcional, ha permitido fortalecer el sistema electoral en México y ha contribuido a fortalecer el sistema de partidos. La reforma del 2014, que le trae un conjunto de atribuciones al INE, esa reforma también ha demostrado que es funcional. Si bien existen por ahí, y el doctor Palacios no me dejará mentir, existen por ahí problemas entre el órgano federal, el órgano nacional y los órganos locales de carácter administrativo, producto de esa reforma que el legislador diseñó
sin antes haber elaborado un diagnóstico, sin antes haber realizado un análisis de cuáles eran las condiciones y cuáles eran las funciones que desempeñaban los órganos, ahora los OPLES. Esto condujo justamente a estos problemas de carácter administrativo. ¿Qué es lo que falta ahí? Coordinación. ¿Qué es lo que el legislador debe estudiar para poder observar de qué manera debe mejorar la coordinación entre el órgano nacional electoral y los OPLES? Esa es la tarea del legislador. No buscar o no esperar desde el Ejecutivo una propuesta para eliminar a los OPLES, para desaparecer a los OPLES, para atentar contra el federalismo electoral, que bien señaló, apuntó el doctor Palacios. ¿Qué debe hacer el legislador? Recurrir a lo que dice el doctor Palacios, al ámbito electoral local, para apropiarse de las experiencias, de las innovaciones que desde allá se están impulsando. Así como se ha impulsado ese conjunto de innovaciones que refirió el doctor Palacios allá en Baja California Sur, también en la Ciudad de México, el Instituto Electoral ha generado un conjunto de innovaciones y se encuentra participando anualmente en una política pública que se llama presupuesto participativo. Y el trabajo que ha venido haciendo ese Instituto Electoral de la Ciudad de México ha trascendido ¿hacia dónde? Hacia la ciudadanía. La ciudadanía ahora lo observa como un órgano electoral confiable, como un órgano electoral que genera certeza y da certidumbre a los procesos, no solamente de participación ciudadana, sino también a los procesos electorales. Esa es la tarea que debe realizar el legislador, voltear hacia los OPLES. Lamentablemente, en el caso de la Ciudad de México, para este nuevo presupuesto, para el presupuesto del 2023, el Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo una reforma electoral. ¿Qué fue lo que hizo? Eliminó 5 áreas claves al Instituto Electoral. 5 áreas fundamentales. ¿A qué lo están conduciendo? ¿Bajo qué argumento? La austeridad republicana. Y ese mismo argumento lo traen más bien lo han bajado desde la esfera del Ejecutivo hacia los OPLES o los congresos locales. La austeridad republicana, que propició en el ISM la reducción, ¿sí?, de áreas administrativas, que los está llevando a un reajuste en las funciones, y en primer lugar los llevó a generar el desempleo de un conjunto de servidores públicos profesionalizados. ¿Por qué? Porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México, desde su creación, implementó el servicio profesional electoral y lo ha llevado a efecto de una manera ejemplar y de mejor forma que como se lleva en el servicio civil de carrera a nivel federal.
lo refiero, lo señalo, lo expongo, ¿sí? Porque ya realicé una investigación en torno a ese servicio civil de carrera a nivel federal. En próximos días se va a dar a conocer esa investigación. Pero bueno, ¿a dónde voy? A que el servicio profesional electoral es otro de los intentos, ¿sí?, de desaparecer en esta iniciativa a este instrumento de los órganos electorales, del INE. De modo que, como señala el doctor Palacios, esta reforma tiene un tinte más político que técnico. Cuando nosotros vemos la iniciativa presidencial a la cual el legislador, fíjense, el legislador no le eliminó ni una sola coma. Lo comento porque elaboré un cuadro comparativo precisamente para referirlo con mayúsculas. Ni una sola coma le eliminó a la iniciativa presidencial. Ustedes podrán ver el dictamen que acaban de aprobar en las comisiones de puntos constitucionales, de reforma político-electoral y gobernación, comisiones unidas. Ese dictamen contiene 938 cuartillas. De esas 938, ustedes vayan a la 901 porque a partir de ahí está la iniciativa del Ejecutivo Federal. A partir de ahí se reproduce la iniciativa. Antes, ¿qué se menciona? Se menciona lo que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados llevaron a cabo, un proceso, un parlamento abierto, del cual no retoman una sola letra en el dictamen final. Una sola letra no la retoman. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados lo que hace el grupo mayoritario, la coalición legislativa, es aprobar todo lo que venga del Ejecutivo sin borrarle una sola coma. De modo que cuando ustedes escuchen hablar del dictamen de la Cámara de Diputados, aprobado en la Cámara de Diputados, piensen en que no es el dictamen, es la iniciativa del Ejecutivo Federal. Una iniciativa que tiende a golpear el sistema electoral en México, el sistema de partidos y el sistema democrático que tanto le ha costado a millones de mexicanos construir a lo largo de décadas. Eso es lo que nosotros vemos en esta reforma electoral que afortunadamente no va a pasar. ¿Y por qué refiero que no va a pasar? Porque la reforma requiere de la votación de las 2/3 partes y Morena y sus aliados no cuentan con el número de votos, no les alcanza para esas 2/3 partes. De modo que no pasará en la Cámara de Diputados, pero tampoco pasará en un supuesto en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Por el mismo escenario congresional. De modo que, ¿a dónde nos va a conducir el no, el hecho de que no se apruebe este dictamen o esta iniciativa del Ejecutivo Federal? ¿A dónde nos va a conducir? A un plan B que ya lo anunció el Ejecutivo Federal y del cual no tienen claridad sus propios legisladores. ¿Qué es lo que se va a apuntar? ¿Pero de qué se habla en el plan B? De una reforma a la legislación, de una reforma a las leyes secundarias, a la ley electoral, a la Ley General de Partidos Políticos. ¿Cuáles son las propuestas que se van a incluir en esta
reforma a las leyes secundarias. Uno, el voto electrónico. Dos, cambios en la operación administrativa del INE. ¿En relación a qué? A la reducción de áreas. Una de ellas, ¿cuál sería? Pretenden unir, cohesionar la Dirección General de Organización Electoral con la Dirección General de Educación Cívica. Esa sería una de las propuestas. Y restar facultades al órgano de fiscalización. Ya en la iniciativa del Ejecutivo Federal, el tema de la fiscalización no tiene importancia, desaparece. Porque si nosotros vemos en el diario de ayer, en el periódico de ayer de Reforma, nos daremos cuenta de que el órgano, el INE, ha sancionado a los partidos políticos precisamente en este tema, en el tema de la fiscalización. Y uno de los, más bien el partido mayormente perjudicado es Morena. Entonces, si vemos nosotros estas sanciones y vemos la propuesta del Ejecutivo Federal en relación con la fiscalización, pues nos daremos también cuenta de por qué razón el Ejecutivo Federal tiende a desaparecer en esta reforma. Finalmente, quiero resaltar que, y coincido con el doctor Palacios, cuando señala que la reforma nos conduce hacia un centralismo. Este federalismo electoral construido a base de esfuerzo ciudadano rompe, más bien se ve roto, se ve quebrado con esta propuesta que tiende a llevarnos al centralismo, donde el Ejecutivo Federal tendría todas las facultades para manipular a su libre albedrío al organismo electoral nacional, eliminando la participación de las entidades federativas y de los ayuntamientos. Esto es, desde mi perspectiva, un retroceso a la década de los 70s. Y este intento, pues es lamentable en este siglo XXI, cuando el legislador lo que debe hacer es analizar de qué manera fortalecer a los organismos electorales, tanto nacional como locales. Por un lado, ¿por qué analizarlos? Porque, ¿cuál sería mi sugerencia? Regresarle las facultades que les fueron arrebatadas en la reforma del 2014 a los OPLES. En el momento en el que se les regresen esas facultades, en ese momento podemos nosotros ver el regreso al fortalecimiento de los órganos electorales locales y el regreso al fortalecimiento del órgano nacional electoral. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Pasamos al comentario conclusivo del doctor Palacios. Adelante, doctor Palacios. Muchas gracias. Bien, quisiera hacer una conclusión muy breve de todo, partiendo de que, como decía, esta reforma no se puede analizar de manera individual. En pocas palabras, y como lo dijo el doctor Flores, es una reforma retrógrada, y si lo decimos de manera muy sencilla, lo que pretende es que el control de las elecciones vuelve a estar en poder del Estado, en poder del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque
la propuesta de que se cree un nuevo organismo, un nuevo organismo que sea el árbitro electoral, en este caso el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en donde los consejeros, o sea, sean designados de la forma en que propone la propuesta, implica, en pocas palabras, el control del órgano electoral a través del Ejecutivo. Toda vez que, como decíamos, ahorita actual, toda vez que, como decíamos, 20 de las propuestas, de las 60 propuestas, 20 van a ser hechas por el Ejecutivo, ¿sí? Otras 20 por ambas cámaras, en donde el partido en el poder tiene una enorme representación y que sabemos que están alineados perfectamente con la voluntad del Ejecutivo, y los otros 20 por el tribunal, en donde también una parte está, digamos, simpatiza con el Ejecutivo. Entonces, ¿qué implica? Pues que habría un control del árbitro electoral. Habría que preguntarse por qué la necesidad de una reforma electoral a 2 años del proceso de elección presidencial, ¿sí? ¿Por qué precisamente en este momento? ¿Sí? Habría que preguntarse también por qué desaparecer a los organismos electorales en los estados, ¿sí? Y que sea el organismo central quien decide, quien tome las riendas de la selección, porque si se controla al organismo electoral, en este caso al árbitro electoral a nivel central, pues se va a controlar obviamente a nivel estatal, ¿sí? Digamos así, el fundamento, ya no nada más el del económico, que como decía yo, no tiene sustento porque realmente no podría un organismo central llevar a cabo todo el proceso electoral en los estados, sino también el argumento de la certeza y de los posibles fraudes, ¿sí? Tampoco se justifica, puesto que, como decíamos, ha habido alternancia a partir de 2000 en todos los estados. Tan es así que el partido ahorita en el Poder Ejecutivo, el partido al que pertenece el Ejecutivo, controla la mayor parte también de los estados, los ha ganado. Entonces, ¿cómo es que ha ganado ese partido esas posiciones si no hubiese un sistema electoral robusto y confiable y legítimo? Porque es cierto que han sido electos con legitimidad, ¿verdad? Entonces, para mí, los fundamentos de la reforma electoral, independientemente de que hablemos del número de diputados y de la propuesta, ¿no? Para mí la reforma electoral tiene el único objetivo de controlar las elecciones, de controlar al árbitro electoral, de mantener una hegemonía del partido en el poder, ¿sí? De controlar, de controlar a los estados también a través del mismo ejecutivo y del mismo órgano. O sea, por eso decía yo que se pone en riesgo el federalismo en el que se constituye nuestro país. ¿Por qué? Porque no habría manera de que los estados realmente se conviertan en entidades autónomas en la toma de decisiones. Estaríamos sujetos a la toma de decisión centralizada del Ejecutivo, ¿sí? No podríamos ni siquiera imaginar en que hubiera una alternancia para una próxima presidencia en muchísimos años, porque tendría el control total ahorita el partido en el poder. O sea, todos los argumentos que se han vertido en torno a la fundamentación de esta propuesta se caen en un sentido técnico, decía yo, ¿sí? Es el argumento del ahorro, ¿sí? Y valdría decir tan solo que los costos del INE, del presupuesto anual del INE, ¿sí? No se comparan, por ejemplo, con lo que ha recibido algunas dependencias del propio gobierno, como la Comisión Federal de Electricidad o Pemex, ¿sí? Para subsanar las pérdidas en unos cuantos meses, ¿sí? El hecho de que lo que se busca es ciudadanizar la decisión
electoral, porque ahora los consejeros del nuevo organismo electoral van a ser electos por la población, también se pierde porque en realidad la población no los va a elegir prácticamente el Poder Ejecutivo. Si van a ser electos por ellos, o sea, no va a haber una decisión realmente ciudadana, ¿sí? A diferencia de ahora, porque tengamos en cuenta que bajo el sistema actual, los consejeros electorales parten de un comité, ¿sí? En donde se hace un análisis sobre las capacidades técnicas de quienes van a estar a cargo del Consejo General del INE. Y claro, interviene el Congreso, interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Transferencia y Acceso a la Información. Bueno, pero hay un sistema que asegura que quienes van a estar a cargo del órgano central de elecciones, en este caso el Instituto Nacional Electoral, tengan una capacidad técnica para llevar a cabo eso. ¿Sí? Sin mencionar lo que decía con todo sentido el doctor Flores, en cuanto a la profesionalización de funcionarios electorales que son evaluados varias veces al año, ¿sí? Y que su permanencia en el trabajo depende de aprobar esas evaluaciones. Es decir, no son improvisados como se pretende ahora que sean, por ejemplo, los estados temporales e improvisados, ¿sí? Entonces también se cae ese fundamento de que hacer más partícipe a la ciudadanía para la elección de los órganos electorales. Se cae por su propio peso ante ese argumento. Entonces no tenemos el argumento ni de la economía, porque no se va a dar, va a costar, ¿sí? No tenemos el argumento tampoco de mayor certeza y legalidad, porque hay fraudes, porque no se ha demostrado que ha habido alternancia. El simple hecho de que esté el Ejecutivo ahorita de un partido que no estaba en el poder y que haya ganado casi la mayor parte de las entidades federativas en sus gobernaturas, indica que ha habido un órgano electoral, ¿sí? Que es confiable y que se respeta la voluntad popular, ¿sí? Y no se justifica tampoco, más bien, y se pone en riesgo el federalismo, la autonomía de los estados respecto a legislar sobre sus propias, en el propio ámbito electoral. Entonces, en pocas palabras, o así de manera resumida, yo diría que esta reforma electoral lo que pretende es regresar el control de las elecciones, ¿sí? al Poder Ejecutivo, como se tenía antes de que se implementara el Instituto Federal Electoral y después el INE. Es decir, cuando había un solo partido hegemónico, las cámaras estaban también controladas, por ejemplo, tenían mayoría calificada, ¿sí? Y aún más, y cuando los estados, porque también los estados en sus organismos electorales eran controlados por los ejecutivos estatales porque eran designados por el propio Congreso, y el Congreso obviamente era de mayoría del partido que estaba en el poder. Entonces, como decía, fundamentos técnicos no hay para discutir sobre la propuesta. Hay algunas opciones, como por ejemplo la implementación quizás del voto electrónico, que si se ponen a pensar, tendría que ser una implementación distinta a la que tenemos hoy en día respecto a cómo se establece un sistema de elecciones a través de mesas de casilla, ¿sí? Porque el costo que tendría implementar unas electrónicas, ¿sí? Sería enorme, enorme. Una urna electrónica anda entre 25 y 100 mil pesos, ¿sí? Imagínense cuánto costaría implementar urnas electrónicas en la infinidad tan grande que se establecen de mesa de casilla en todo el país para una elección, por ejemplo, para una elección federal, ¿sí? O para elecciones concurrentes, ¿sí? ¿Cuánto costaría? Ahora pensemos, ¿sí? En que hay partes, como les decía yo, que por sus condiciones geográficas, ¿sí? No permitiría el que esa urna electrónica funcionara bajo los esquemas de seguridad que necesita.
porque hay lugares donde no llega el internet, donde a duras penas llega la electricidad, donde no hay los requisitos mínimos para asegurar que la urna electrónica funcionaría adecuadamente. Pero es un camino que se tiene que explorar y que pudiera quizás complementarse entre la implementación de la urna electrónica, pero también en el mismo sistema actual que tenemos, es decir, un sistema híbrido, ¿sí? A través del voto electrónico en zonas urbanas y a través del voto a través del sufragio mediante boletas, ¿sí? En algunas localidades en donde no se pudiera implementar esto. Y obvio, a lo mejor a un futuro mediano, se pudiera pensar en la implementación total de un voto electrónico. Y hay muchas otras oportunidades en cuanto a explorar en cuanto a la reforma. Quizás también podríamos decir que un punto también a explorar es lo de el financiamiento a los partidos políticos. Es cierto, porque se habla mucho del costo de la democracia en cuanto a lo que se eroga el Estado mexicano respecto a los organismos electorales, en este caso, mientras las autoridades electorales, y estoy hablando de autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, pero pensemos que este costo, ¿sí? Esté en función de que también hay mucha desconfianza en nuestro país respecto a cómo se emiten el voto, a cómo participan los partidos políticos. Entonces tienen que explorar si es cierto. Se gasta mucho, por ejemplo, en los papeles de seguridad de las boletas, porque no se pueden hacer de otra manera. Tienen que tener infinidad de candados de seguridad, porque si no, son fácilmente susceptibles de fraude, ¿no? Entonces, bueno, habría que explorar muchas otras opciones que pudieran abaratar el costo de nuestra democracia y que no pondrían en riesgo en sí la misma democracia, ni tampoco la voluntad popular, ¿sí? Es cuanto. Gracias, doctor. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas de quienes nos han acompañado con su asistencia el día de hoy. Por ahí veo dos manos levantadas, pero antes de ello me voy a permitir leer los comentarios que nos hicieron llegar por el chat. Diego Vázquez, alumno de una de nuestras maestrías, nos dice que sería una evolución del sistema electoral. Joaquín de la Lama nos comenta que las mayorías que tiene el partido gobernante tanto en el Congreso de la Unión como en 24 legislaturas locales, que esto le daría la posibilidad de elegir próximos consejeros en los OPLES. El maestro Javier Martín nos dice un comentario al respecto también, que las legislaciones locales ya no deciden sobre la elección de consejeros, que es por examen, el examen que lleva a cabo y el nombramiento que hace el INE, ¿no? Todo el proceso que mayormente muchos de ustedes ya conocen. Posterior a ello le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Martín García y después al maestro Javier Martínez. Les pedimos por favor ser breves y concisos en sus comentarios o preguntas, y posteriormente sería el maestro Manuel Montiel. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Martín García Salinas, del estado de Coahuila, que precisamente el próximo año celebramos elecciones. Y bueno, apuntar sobre el tema de los legisladores locales. Donde se tienen 25 diputados locales y está formado por alrededor de 500,000 habitantes, 5 municipios. Esto nos daría 5 diputados por municipio. Y precisamente esa es nuestra discusión de una representación que no es posible, es carísima la democracia, con una cantidad
sobrerepresentada de diputados. En el caso de Coahuila, con 1.100.000 habitantes, precisamente con 38 municipios, se tienen 25 diputados. Entonces, pues claro que sí es digno de legislarse en esa materia sobre la representación que debe de haber en los distintos congresos locales. Ahora bien, la realidad política es otra. La realidad de los partidos políticos es otra. También hay que revisarse porque no es posible que en elecciones locales a veces estén contendiendo 16 partidos, porque hablamos de los partidos nacionales y agréguese los partidos que son locales. Entonces realmente esto será democracia el que haya muchos partidos políticos, o será más bien un aprovechamiento de los políticos y que crean sus partidos políticos. Entonces, también digno de analizarse una reforma en ese sentido. Yo creo que, si bien es cierto, hay un sistema para conformar un partido político, pues en la práctica vemos que hay que poner una serie de candados, porque sí, esa es la realidad de muchos partidos políticos que obviamente estamos de acuerdo con la democracia, pero en la práctica pues eso no es democracia. Ahora bien, la reforma constitucional que se pretendía, porque bueno, ya vimos que fue rechazada en el Congreso por los diputados federales, y que obviamente una reforma constitucional, si no es aprobada por las 2/3 partes, pues no pasa, como así está sucediendo, y que obviamente seguramente se irán al plan B a las reformas de leyes secundarias, que sí creo que sí tiene que haber reformas en ese sentido, porque sí son necesarias para México. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, maestro Javier Martínez. Gracias, maestro Sandor. Un saludo al consejero Palacios desde La Paz. Tengo el gusto de trabajar en el OPLE. Reflexionando sobre lo que comentan el doctor Palacios, el doctor Flores, yo añadiría unas cuantas cifras a estos comentarios tan atinados. El país se conforma por 2.446 municipios, 32 gubernaturas, 1.113 diputaciones locales. Esto habla de la magnitud del trabajo que realizan los OPLES, que tendría que soportar una carga el INEC si esto sucediera, lo cual implica prácticamente, como bien lo comentan, centralizar a través de otras instancias todo el ejercicio democrático en el país, y ello implicaría un retroceso a los años 70 por allá. Bien lo decían, es una reforma política más que técnica, y dentro de esa reforma política caemos en populismos y en medidas dictatoriales de las que ya hemos afortunadamente logrado salir. Los diputados necesitan, o el Congreso de la Nación necesita 277 votos para lograr la mayoría calificada. Les faltan 57. Les necesitan 334 votos. El partido Morena tiene 277 junto con aliados PT y Verde Ecologista. Les faltan 57 votos. La pregunta para los doctores sería, dado que se pospuso la discusión en el pleno de esta reforma electoral y muchos analistas y muchos ciudadanos asumimos que esta posposición tiene que ver con la búsqueda del partido en el poder por allegarse más de estos votos que les hacen falta.
o lograr al menos esta mayoría calificada. Y entonces está hablando de un plan B que implica reformas a la estructura del Instituto Nacional Electoral y que necesariamente implica la reforma en cuanto a la desaparición de los soples. ¿Creen factible que esto pudiera suceder? Es decir, el que de alguna manera y de manera inconstitucional se lograra estas reformas. ¿Qué acarrearía esto? ¿Cuál sería la consecuencia que sabemos de antemano que sería catastrófica en cuanto a la vida democrática? Pero me gustaría escuchar la opinión del doctor Palacios, del doctor Flores. Muchas gracias. Gracias, maestro Javier. Finalmente, vamos a pasar a escuchar al maestro Manuel Montiel para que posteriormente tanto el doctor Palacios como el doctor Flores hagan los comentarios sobre las inquietudes y preguntas que hayan planteado en sus 3 participaciones. Adelante, maestro Montiel. Muy buenas noches y gracias a los ponentes por venir a disertar ante el instituto. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Partiendo de que la reforma constitucional del presidente no logró el objetivo de ser aprobada, de forma inmediata viene la elección de consejeros, 3 del Instituto Nacional Electoral. Se va a generar un consejo técnico de acuerdo al 41 constitucional en su inciso A. Ahora bien, ese consejo técnico tendrá la mayoría porque pues la Comisión de Derechos Humanos, como hemos visto, se ha decantado por el presidente, incluso ha atacado al Instituto Nacional Electoral, y los otros miembros de ese comité también serán nombrados por la Cámara de Diputados, o sea, tendrán la mayoría en el comité técnico. Al no pasar esta reforma, supongo que va a haber injerencia y desde luego quedarán electos consejeros del INE, pues de la línea del presidente. Al final, creo que ese objetivo sí lo logró, aun cuando no haya pasado la reforma, se va a lograr. Y ahí me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta elección que viene de los consejeros del INE? Esa es la primera pregunta. La segunda versa respecto al plan B, que tiene que ver con la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al menos para los tribunales electorales locales, trae ahí la forma de nombrar a sus magistrados, sus atribuciones de estos tribunales electorales locales, pero constitucionalmente deben de existir, no deben desaparecer. Ahí la pregunta es, ¿los puede rediseñar en un plan B el presidente de la República para no caer en la inconstitucionalidad? Esa es mi segunda pregunta. ¿Los podría rediseñar para sacar a los funcionarios o a los magistrados que están y poner posteriormente a los suyos, pero para no caer en la inconstitucionalidad, solamente rediseñar? Esa es la pregunta. Muchas gracias a ambos doctores y gracias por venirnos a instruir con su conocimiento. Gracias. Gracias, maestro Montiel. Vamos a darle la palabra en primer lugar al doctor Alejandro Palacios para los comentarios que quisiera hacer sobre las inquietudes planteadas por los 3 compañeros. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Primero, en cuanto a un comentario que hay en el chat respecto a por qué decimos que sería un control federal, pues porque efectivamente, como bien lo dijo el compañero Javier Martínez, pues porque ahorita actualmente los soples no son electos por los congresos, o sea, hay un sistema de designación que tiene que ver con una serie de exámenes en los que intervienen no solamente el Instituto Nacional Electoral a través de un examen de conocimiento, sino también el Colegio de México, y finalmente una serie de entrevistas en las cuales pues se busca que se elijan a las personas más idóneas para dirigir a los organismos públicos locales electorales y sobre todo que sean, que tengan la certeza que van a cumplir con los principios constitucionales rectores de la función electoral. El hecho de que la propuesta sea cambiar ese sistema a un sistema centralista en donde
los consejeros van a ser prácticamente controlados o designados o electos, como dicen, por una mayoría relacionada directamente con el Ejecutivo, pues centraliza esto, le quita esa facultad a los estados. El compañero Javier Martínez preguntaba sobre esta digamos, decisión de posponer la discusión para las reformas. Yo creo que también esta decisión tiene una parte política igual. No pienso que después de la marcha que hubo en apoyo al INE, o digamos así, a la no desaparición del INE, ¿sí? O de que no se toque el INE, y que tuvo un gran poder de convocatoria, rompió con las posibilidades de que pudiera contar con esos 57 votos que le hacían falta, porque de alguna manera tuvo como consecuencia que volviera a reactivarse la alianza que se había perdido, en donde el PRI prácticamente había traicionado esa alianza, ¿sí? Y yo creo que entonces de ahí surgen la idea de esta marcha del 27, en donde se demuestra otra vez la fuerza del Estado para convocar y todo, para tratar quizás de alguna manera disminuir el impacto que tuvo. Entonces yo creo que sí, a lo mejor lo posponen para ver si pueden de alguna manera, una vez que se ha demostrado este poder ya no digamos de convocatoria, sino el poder del Estado para mover gente, quizás de que algunos legisladores, algunos diputados pudieran cambiar, ¿sí? Sin embargo, yo creo que más bien el camino va a ser el plan B, ¿no? Definitivamente el mentado plan B respecto a estas reformas a las leyes secundarias. El compañero Montiel hacía dos preguntas muy interesantes, ¿sí? ¿Cuál es el escenario de la elección de los consejeros de línea que salen ahora en abril del próximo año, ¿no? Pues sí, es tal como lo planteó, es decir, es muy probable, muy probable, que sean designados consejeros afines al partido en el poder, ¿sí? Ahí habría que ver si en sus decisiones van a privilegiar el hecho de haber sido designados, o vamos a decir, por el partido en el poder, o privilegiar la función que realmente deberían tener como árbitros, ¿sí? Pero efectivamente va a poner en riesgo la excelente labor que ha llevado el Instituto Nacional Electoral hasta la fecha. Y la otra pregunta que me parece sumamente interesante es ¿cómo le van a hacer para rediseñar la ley secundaria sin que caigan en inconstitucionalidad? Es decir, es bien interesante. Yo creo que por eso mencionan su plan B, pero no dicen cuál, porque yo también preguntaría, ¿cómo le van a hacer para reformar las leyes secundarias sin que se sature la Corte de acciones de inconstitucionalidad al respecto? O sea, yo diría, hay que estar a la espera de cuál es el plan B que van a proponer, que no contravenga la Constitución, ¿sí? O sea, yo pienso más bien que va a ir más bien por la presión económica a los órganos electorales, porque como controlan la mayoría de los estados y obviamente el federal, o sea, la federación, pues la opresión va a obligar a quizás a que de alguna manera intenten ahorcar o ahogar a los organismos electorales. Esa sería mi manera de ver el escenario que plantea las preguntas.
doctor. Muchas gracias, doctor Palacios. Vamos ahora a cederle la palabra al doctor Enrique Flores para que a su vez haga los comentarios pertinentes. Adelante, doctor. Gracias, maestro. Efectivamente, coincido con el doctor Palacios en relación con las respuestas formuladas a las preguntas de Martín García y de Javier Martínez. Yo añadiría lo siguiente también. Dice Martín García, encuentra Martín García en esta propuesta del Ejecutivo Federal una tendencia hacia la sobrerepresentación en los congresos locales. Bueno, pues es precisamente esta falta de diseño institucional, esta falta de trabajo técnico, el que conduce precisamente a estos escenarios. Como no hay un análisis, como no hay un diagnóstico, sino que lo que surge es la idea de cómo me apropio del organismo electoral para poder controlar los procesos electorales y los procesos de designación de los representantes populares. Bueno, pues mediante esta iniciativa que carece de todo elemento científico y técnico. ¿Sí? Esa sería mi respuesta a esa inquietud de Martín García. Pero también dice Martín García que fue rechazada en la Cámara de Diputados. No, le aclaro, la iniciativa, el dictamen, sí, no fue rechazado, fue aprobado el dictamen en esa Cámara de Diputados. En las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, esa es una comisión, la otra comisión es la Reforma Político-Electoral y la tercera comisión es la de Gobernación y Población. Son 3 comisiones. Esas 3 comisiones sesionaron el lunes. Se reunieron, ¿sí? ¿Para qué? Para exponer los posicionamientos. Y los posicionamientos del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano fueron en contra de ese dictamen. Y los posicionamientos de Morena, Partido Verde y el PT fueron a favor. ¿Cómo estos tres grupos parlamentarios integran una coalición mayoritaria? Pues esto fue lo que favoreció y se aprobó ese dictamen. Se aprobó en Comisiones Unidas. Ahora, ¿cuál es el siguiente proceso? Subirlo a la discusión. Se había programado, se había citado a las y los 500 legisladores a la sesión del martes con carácter o bajo la modalidad presencial para votar ese dictamen que tiene un carácter constitucional. Sin embargo, ojo aquí, sin embargo, el PT y el Partido Verde Ecologista se dieron cuenta de que ellos con esta reforma salen perdiendo. ¿Por qué? Porque esta reforma tiende a eliminar las minorías. Y el PT y el Partido Verde son minorías. Esa es la razón. Al darse cuenta, le empezaron a exigir a su coordinador de que no era posible que con esta reforma ellos se vieran afectados. Afectados en cuanto a qué? La posible desaparición, en primer lugar, y en segundo, la reducción del financiamiento. Esas son las 2 razones. Se rebelaron. Como se rebelaron,
inmediatamente el coordinador Ignacio Mier, el diputado Ignacio Mier, pospuso el subir a tribuna ese dictamen que ya fue aprobado en Comisiones Unidas. ¿Cuándo se va a discutir? El próximo martes. El próximo martes hay una sesión en la Cámara de Diputados bajo la modalidad presencial, es decir, van a estar las 500 y los 500 diputados. Y aquí aprovecho también para darle respuesta a la pregunta de Javier Martínez, que en razón a qué se generó esa posposición, en razón a esa situación, pero también a la búsqueda de los votos que les hacen falta, que no son 57, son 58. Esos 58 votos, ¿de dónde los van a jalar? Del grupo parlamentario del PRI. ¿Por qué? Aprovecho para recordarles lo siguiente, miren, hoy hubo una declaración desde ayer por la tarde, del coordinador del grupo parlamentario de Morena, del diputado Ignacio Mier. ¿Cuál fue esa declaración? En diciembre vamos por el desafuero del presidente del Partido Revolucionario Institucional, que es el presidente también de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Vamos por el desafuero. Ese argumento ya lo habíamos escuchado. ¿En qué momento? Cuando se discutió el tema de la militarización en la Guardia Nacional a través de la entrega de ese cuerpo, de la entrega a la Sedena. Esa fue una reforma de carácter institucional. Se modificó el artículo quinto transitorio del acuerdo promulgado en el 2019. Esa es una reforma constitucional y el tema es la militarización del sistema de seguridad nacional. En esa discusión en la Cámara de Diputados, el PRI inmediatamente dijo que no iba a votar a favor. Luego, ante esta amenaza de que lo iban a desaforar al diputado Alejandro Moreno, presidente del PRI, ¿qué fue lo que sucedió? Una diputada del PRI dijo, vamos a tener, yo les presento, ya había presentado una iniciativa, pero dijo, hay que recuperar esa iniciativa. ¿En qué consistía esa iniciativa? En prolongar la presencia de la Sedena en la Guardia Nacional del 2024 al 2028. 4 años más. ¿Cuál fue la razón de recuperar esa iniciativa de parte de esa diputada y también del grupo mayoritario que es Morena? Bueno, pues darle la razón al Ejecutivo, responder favorablemente a la iniciativa, a la propuesta del Ejecutivo de prolongar la estancia de los militares en la Guardia Nacional, darle la razón y aprobarla. ¿Mediante qué? Mediante la amenaza al presidente de que si no accedía con sus votos, entonces lo iban a desaforar. ¿Qué sucedió? Recuperaron esa iniciativa, la subieron al Pleno y el PRI votó a favor, le dio los votos que hacían falta y se aprobó el acuerdo. Se aprobó
el dictamen. Y al aprobarse, ¿qué fue lo que obtuvo el PRI? ¿Qué fue lo que obtuvo esa diputada que inmediatamente o días después pidió licencia? Un cargo en el gobierno del estado de Durango. ¿Cuál fue ese cargo? Le dieron el Tribunal Estatal de Justicia del estado de Durango. ¿De qué forma quieren recuperar esos votos de nueva cuenta del PRI para aprobar esta iniciativa del Ejecutivo? De esa misma manera. Ya amenazaron al presidente del PRI con desaforarlo si no accede con sus votos con los votos de su grupo parlamentario para aprobar esta iniciativa del Ejecutivo Federal. Esa es una de las razones por las cuales se pospuso. La otra, la situación a la que condujo la rebelión del Verde y del PT dentro de esa misma coalición. Bien, decía también otra inquietud de Javier Martínez era que la elección de consejeros, al no pasar la reforma, habría una injerencia aquí no entendí la pregunta. Al no pasar la reforma, habría una injerencia en la elección de consejeros. Oportuna la pregunta. Sí, aunque está regulado de manera, desde la Constitución, el procedimiento para la elección de son 4, no son 3 consejeros, son 4 los consejeros que se van a renovar, si no mal recuerdo. Bueno, ese proceso de elección, naturalmente que jugarían un papel muy importante la coalición mayoritaria, Morena, Partido Verde y PT. Sin embargo, es un proceso también constitucional que requiere de las 2/3 partes, es decir, que requiere del acuerdo, del consenso, de la negociación. Y si quieren hacer valer, pues vamos a ver de nueva cuenta esa reproducción en el escenario congresional que tuvo lugar con la militarización de la Guardia Nacional. Mediante la amenaza, tratan de jalar votos. No mediante el acuerdo y la negociación. Esa no es la estrategia, esa no es la política congresional de la coalición mayoritaria. ¿Por qué? Porque viene dada desde el Ejecutivo. Y el Ejecutivo quiere que la Cámara y el Senado sean la oficialía de partes de sus iniciativas. Ahora bien, por otro, coincido con el comentario del doctor Palacios en relación con los tribunales electorales locales, cuando preguntó Javier Martínez que si los puede rediseñar la coalición mayoritaria a través del plan B, pues habría que ver en qué términos van a formular ese rediseño. Coincido con el doctor Palacios, porque a lo que conduciría precisamente sería a la interposición de acciones de inconstitucionalidad. Y allá hay que ver cuál es también el escenario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Bien, entonces, pues hasta ahí sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Flores. Finalmente quisiera nada más hacer alusión a una pregunta que hay en el chat, que menciona que si las reglas permiten que el partido en el poder pueda hacerse con las consejerías vacantes, no vale la pena una reforma en la que los cargos dependan del voto ciudadano y no de las cúpulas del poder. Para resumir, ya habían comentado muy puntualmente ambos
ponentes y en particular el doctor Flores, cómo está distribuida la propuesta de los 60 aspirantes a las consejerías, y que hay esta percepción de que, dada la correlación de fuerzas en los diferentes poderes del Estado, bueno, podría percibirse que persiste precisamente una hegemonía del partido gobernante. Fue en ese sentido que ellos lo plantearon, lo recupero nada más. Y finalmente, bueno, le quiero agradecer al doctor Palacios, al doctor Flores, el haber estado con nosotros en esta sesión. Excelentes participaciones. No esperábamos, la verdad, menos. Estamos profundamente convencidos de la calidad, de la experiencia que ambos tienen en estos temas en materia electoral, constitucional, parlamentaria. Y bueno, la semana que viene tenemos nuestra última sesión de esta jornada de debate. Va a versar otra vez sobre reforma electoral. Es, digamos, el tema más vigente, más actual, más polémico que hay en materia electoral, que toca también la materia constitucional por estas posibilidades que hay de que todo se resuelva en la Suprema Corte, ¿verdad? Van a estar con nosotros el doctor Israel Covarrubias González, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Florencia, catedrático de varios de ustedes, para hacer un análisis contextual de qué implica, de cuáles son las necesidades, si las hay o no, de hacer una reforma electoral desde un ámbito politológico, desde un enfoque meramente politológico. Va a estar el doctor Raciel García Ramírez, que va a hacer un análisis estrictamente técnico-jurídico de la reforma electoral, de este plan B. Y finalmente vamos a tener un comentario conclusivo de nuestro rector, el doctor Osvaldo Lara Flores. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias, doctor Palacios. Muchas gracias, doctor Flores. Gracias a todas, a todos por su asistencia. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Diego, adiós. Un gusto saludarle, doctor, de nueva El cuenta. gusto es mío, Diego, cuídese. Adiós. Igualmente, doctor, hasta luego. Hasta luego.